Bienvenido a mi podcast Cambiando y Permaneciendo, donde no encontrarás ni tips ni recetas de crianza. Hago una reflexión como mamá, abuela y educadora de adolescentes. Pues estoy muy contenta por haber tenido la oportunidad de dar el taller presencial para las mamás de mis alumnos. Ya tengo listo el tema para la siguiente temporada, pero ya que lo tenga bien estructurado, se los comparto. No publiqué el audio de la segunda parte del taller porque tuve algunos problemas técnicos y porque algunos conceptos que compartí ese día ya los mencioné por este medio. Hablamos del libro de Daño Irreversible, de lo atacado que está siendo la sexualidad femenina, la maternidad y cómo debemos crear una contracultura cristiana en esta batalla cultural. En estas semanas que he estado meditando sobre qué involucra la cultura y cómo hay una lucha por influenciar a las mentes humanas, he estado estructurando e investigando sobre la cultura cristiana. ¿Por qué cristiana? Bueno, porque esa es la fe que yo profeso. Y la segunda cosa es porque la cultura actual del mundo occidental está basado en los principios del cristianismo. Por cierto, aprovecho para hacer un comercial en nuestro canal de YouTube Homeschooling Cuernavaca. Encontrarás este podcast y muchas entrevistas sobre diversos temas educativos. Mi esposo ha estado haciendo entrevistas sobre educación cristiana y la verdad es que están súper interesantes y hemos aprendido mucho. Así que no te lo pierdas, ve a YouTube y busca Homeschooling Cuernavaca. A lo largo de la historia podemos encontrar ejemplos de cultura cristiana. Cuando Lutero reconstruyó Alemania después de la guerra religiosa, recuerden que quedó devastado su país. Me llama la atención que una de las primeras cosas que se le ocurrió hacer fue abrir escuelas. ¿Por qué? Pues porque era muy importante que la gente aprendiera a leer y a escribir. Recuerden que eran analfabetas. Y la razón principal era leer la Biblia. Leer la Biblia en su idioma, ya que para todo cristiano debe ser fundamental conocer la escritura de tapa a tapa. Retomó la música y poco a poco se fueron sentando nuevas bases para una nueva cultura. Recordemos que anteriormente no existía nada como lo que estaba surgiendo en la época de la Reforma en Alemania. No aplaudo todo lo que propuso, ya que muchos de sus escritos dicen que sentaron las bases para el antisemitismo alemán. Pero también si revisamos lo que hizo Calvino en Suiza y lo contrastamos con lo que hicieron los puritanos en Estados Unidos, se logrará entender un poco lo que algunos estudiosos denominan el capitalismo protestante. Pero sin entrar en disputas políticas, ¿qué podemos aplicar de estos tiempos y de estos conceptos a todo lo que estamos viviendo actualmente en la batalla cultural? Bueno, pues yo retomaría la lectura, que nos aporta un crecimiento intelectual que no debe estar peleado con nuestra fe. Lo demostraron los puritanos que fundaron grandes universidades que, bueno, aunque finalmente perdieron su propósito, tenemos que entender que ellos fueron los que promovieron este conocimiento. No tengamos miedo a las lecturas difíciles, como lo dice Agustín Laje en su último documental dedicado a la resistencia. Si no lo has visto también, ve a YouTube y búscalo, es totalmente gratis. La música. No nos conformemos a la basura posmoderna del reggaetón y su perreo sexualizador que está corrompiendo la mente y el corazón de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Hay música mucho más hermosa, mucho más compleja que debemos de conocer y debemos buscar y debemos promover. La educación. ¿Sabías que los puritanos fueron vanguardistas al considerar la educación de la mujer? Ya que era muy importante que las mujeres que se
dedicaban principalmente a la educación de sus hijos tuvieran una alta preparación. Y una de las grandiosas ideas o fundamentos que está en el credo de Westminster es que todo debía hacerse para glorificar a Dios. Y esto se filtra en la vida diaria, en el trabajo, en la familia y por supuesto se traduce en una alta ética cristiana. Pero, ¿qué podemos aterrizar de todo esto y de toda esta información tan valiosa que ha dado fruto a los fundamentos de países como Estados Unidos, como Suiza, y que aunque algunas cosas se han perdido, podemos retomar y revivir? Por ejemplo, pensemos en la reciente celebración de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Hay que retomarla. Es una fiesta que se origina también en las tradiciones judías. El sentarnos con nuestra familia y reconocer todo lo bueno que hemos recibido a lo largo de un año, por supuesto que es algo que debemos aprender a hacer con nuestros hijos. El poder platicar con ellos sobre temas profundos, sobre cuestiones que están viviendo, sintiendo, experimentando. La lectura no debe de faltar todos los días, ya sea en la noche, al mediodía, a la mejor hora que tú puedas hacer. Puedes leerles, puedes inventar historias, puedes escribir historias, puedes permitirles que ellos te lean. A orar juntos, a preguntar que si tienen alguna necesidad o alguna preocupación, enseñarlos a poner todas sus preocupaciones y sus necesidades delante de Dios. A tener por lo menos una comida al día, todos juntos como familia,